Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, Camila. Uy, hace tiempo que no te veía, Camila. ¿Cómo están? Ah, por eso, te eché de menos. Pues, hola, Mayra. Voy a pasar la lista, ¿ya? Porque ayer, bueno, la pasé, pero no puse la asistencia. La voy a poner hoy día, ¿ya? Entonces, les voy a compartir la pantalla la, de la lista. Y la clase pasada les mostré las notas o no se las mostré, no me acuerdo. Ya estamos en la otra asistencia, estamos estamos 1 de octubre. Entonces, ¿dónde tengo que buscarla? Creo que la tengo que buscar acá. A ver. Ya estamos en otro mes. Pasamos al siguiente mes. Un poquitito que la busco aquí. En mi cuenta de Gmail. Aquí. Asistencia de octubre. ¿Dónde se me fue? Recién aquí. Aquí estamos. Asistencia de octubre, ya pasamos a otro mes. Estoy abriendo la asistencia del mes de octubre para que la pasemos, ¿ya? Ya. Entonces estamos... Hola, hola Ivania. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Hola, Lucas. Voy a pasar la lista. Entonces estamos acá en... Rodrigo Araya. Ah, tú eres Rodrigo Araya, pues que me confundo siempre. No, todavía como que no... Ivania, ya. Abigail Baeza. Maximiliano Carrasco. Jesús Castillo. Presente. Colóquenme en el chat si están presentes, ya, si no pueden hablar. Luis González. Antonio González. Miguel Guerrero. Karen Ibáñez. Oye, ¿qué pasa con la Karen? Porque ella había estado viniendo presencial. Denise Iturra. Alicia Jorquera. Ahí, ya, Alicia. Alison Larraín. ¿No está? Ania Naranjo. Millaray Ongaro. Fabiano Paso. Presente. Yo me confundo a ti, yo pienso que tú eres el Fabiano Paso. No, es que me confundo porque como
Como que tengo esa noción cuando estaban detrás en el chat, en el... No, es que cuesta todavía asimilar eso. Profe, Fabiano Paso, yo estoy presente. Franco Sandón, entonces pienso, cuando te veo, que estoy viendo a él, sí. No, pero ya me voy a acostumbrar. Ya no se me va a olvidar porque mi hijo se llama Rodrigo, así que ya sé que tú te llamas Rodrigo. Carla Ponce. Mayra Riquelme. Presente. Jesús Riquelme. Belén Saavedra. Martina San Martín. Por ahí la vi a la Martina, parece. ¿O no? Natasha Tamayo. Beatriz Toledo. Lucas Valderrama. Claudio Velázquez. No, Mayra, no te puedo creer. No me escucha. Dice, profe, no escucha. De nuevo hay problema con el audio. Lo tengo al 100%. ¿Tiene activado el audio del Zoom? ¿Cómo se activa? A ver, es que quizás yo tengo un problema aquí que no... Cuando usted entra al Zoom, debe activar audio. Ah, sí, me acuerdo que yo apreté eso. Ay, ¿dónde está? Compartir Zoom. A ver qué hablen. A ver, ¿me pueden hablar? Hola. ¿Ellos me escuchan a No, mí? están hablando, pero no se escucha. ¿Tiene Claro. conectado el parlante? No, no lo tengo conectado, sí, por eso no lo conecté. Porque... No, a ver... A ver, Ahora, yo no lo escucho a ellos. Eso... Lucas. ¿Puedes llamar al inspector? Ah, ¿Al ¿no caché inspector? que le estaba diciendo? ¿Sí? ¿Ah? No suena el audio de ellos. No, lo que pasa es que ellos a mí no me escuchan, o no, No, yo usted a no lo ellos, escucha. yo a ellos no los Y escucho. creo que está activado ya el audio del Zoom. Sí, pues No, porque eso no funciona con el micrófono. Para meterse al Zoom, profe. no, pues sí, cuando me metí al Zoom, yo le puse activar el Mira, pon sonido. allá y está con audio, mira. ¿No? Está con el sonido, mira. Voy a retener el final. Ponle poder a ver si escucha. Espera, que mi micrófono está en el celular, por favor, acá. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Ahí No. ahí sale hablando. Sí, ahora se escucha. Ustedes se escucha, pero ellos no suenan. A ver, Sí. a ver, y ahora conéctalo con el.
¿Ahí Mayra se escucha? ¿No? Ya, sí. Ustedes me escuchan ahora porque saqué esto, pero yo a ustedes no lo escucho. ¿Me pueden hablar algo para saber si me están escuchando ahora? Hola. Sí, Hola, me hola. escuchan ustedes a mí, pero yo a ustedes no los escucho. No, se escucha. ¿Sí? Ahora ellos me están escuchando, delante no me escuchaban, pero ahora sí me escuchan, pero yo no escucho a ellos. ¿Te fijas que no? Si ponemos esto, va a pasar lo mismo que otra. Claro. Y si vuelve el cable HDMI, con el cable HDMI, porque finalmente me voy a... Bueno, lo importante es que me escuchen ellos a mí, pero yo también necesito de repente que me hablen para saber qué está pasando. A ver, ¿dónde va ese? Eso va en el lugar del cable blanco. Ah, pero es que este es de la... No, es que este también tiene para este cable. Ah, Es un entonces... adaptador para ese. Ah, ya. Ya, es que era ese blanco. Está al revés. No, estaba al revés, ¿o cómo era? No, el otro no. Ya me puse nerviosa, me he pasado mucho rato. Tranquila, pues si soy. ¿Cómo que más en esta modalidad? A ver, suelta voz. ¿Ahora me escuchan? ¿Me pueden hablar? Sí, lo escuchamos. Ah, ya, ahora sí. Entonces, esa cosa, ese cable era el malo, ¿no? Creo que este también se lo puedo conectar ahí los audífonos, pero es más Sí. fácil conectarle con el cable directo. Con HDMI. Ya, es que esto yo lo traigo para esto, porque como... Ya sí, pues, pero hay algunos que no vienen para eso. Ya, pucha, todo el rato que perdimos, pero ya. Ahora sí que lo escucho. ¿Ah? Ya. Ay, ay, ay. Ya, a ver, sigamos con la lista. Hola, Claudio. ¿Sí? Valentín Bernadotte. Maribelis Alvarado. Valentín. Oh, se me olvidó el nombre. Camila Poblete. Javiera Robledo. Catalina Cárcamo. Y la Sofía. La Sofía no la pasé. Presente Camila Poblete que le puse en el chat. Sí, Camila, es que estoy como ahora ya... Ahí. Y la Sofía también me dijo presente, no la vi. ¿Sí o no? Catalina Cárcamo, ay, Jason Medina, Tiare Silva, Ignacio González, Joana Barzúa, ahí parece que estaríamos. Karen, ¿qué te había pasado? ¿Por qué no viniste? ¿Ah? Ya, y Ania, ¿cierto? ¿Tú no me escuchas, Sofía? ¿Los demás me escuchan?
¿Me escuchan los demás, por favor? Ya, entonces Sofía debe ser un problema tuyo ahora. Jesús Riquelme, te puse presente a ti. No te había puesto presente, recién te veo en el chat opinando y te había dejado ausente. Sí, ya te puse presente ahora. Ya. Y Sofía Cárcamo, parece que te puse presente, a ver. No, acá está, ya. ¿Alguien más? Sí, Sofía, ahí estamos presentes. ¿Alguien más me falta que no haya puesto presente? David Castillo, a ver, Jesús, espérate. Tampoco. Dígame alguien más si no lo puse presente. Miren, voy a achicar esto un poquitito y para que puedan ver si los puse presentes, chiquillos, porque como tuvimos ese problema con el audio, mire, voy a pasar así la lista para allá. Ahí puedan ver. No sé qué hice. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí para que vean si están presentes o no. ¿Ya? Listo. Voy a compartirle la pantalla entonces de la guía que estamos estudiando hoy día. Se me perdió. Fabiano Paso, no te puse presente. Por eso a veces no me gusta pasar la lista acá porque nos pasa esto que nos demoramos mucho. No, no te había puesto, acá está. Ahí estás presente, ¿ya? Ahora sí voy a compartirles la pantalla de la guía. Estuvimos trabajando ayer y yo pretendo que ahora terminemos esta guía, ¿ya? ¿Los demás tienen esta guía? Porque tú, Rodrigo, tú tienes la guía, la Ivania, ¿y quién más estaba ayer? Ah, el desorden. Pero los demás no, entonces, ¿puedes mostrarle la guía dónde está? Para que... ¿Ah? Porfa. Es la última guía, la número 3. Guía número 3, unidad 4. ¿Sí? Es la número 3. Sí, ahí dice unidad 4, pero arriba acá dice guía número 3. Ya. Entonces, no le estoy compartiendo ninguna cosa. Ahora sí. Entonces ayer habíamos quedado en que estábamos en el estudio de las intersecciones de la recta con los ejes coordenados, ¿sí? Eso es lo que pretendemos terminar hoy día. Y ayer vimos a través de varios ejemplos cómo viendo una figura podíamos encontrar las intersecciones, ¿cierto? Y hicimos varios ejercicios acá. Todos esos hicimos a través de la figura. Pero luego yo les mostré que esto también lo podemos encontrar a través de otras expresiones, a través de la expresión algebraica. Vamos a repasar con este ejercicio de aquí lo que hicimos ayer. Lo voy a borrar y lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Solo a modo de repaso. Porque esto fue todo lo que vimos ayer. Está grabado, pero no lo he subido aún.
porque... Ahí. Ya, entonces, repasemos un poco qué era, cuáles eran las intersecciones. Bueno, si tú lo tiras más atrás, se ve más grande la pantalla. Ahí. ¿Se ve bien de allá, chiquillos? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Identificar dónde están las intersecciones primero, ¿sí? Entonces, ubiquemos aquí, tenemos el eje X, el eje horizontal. Entonces tenemos que ver dónde la recta está pasando por el eje X, dónde se juntan. Y dijimos que esa intersección siempre iba a ser un punto, siempre va a ser un punto, ¿sí? La intersección es un punto. Pero este punto, ¿cómo se escribe? Como un par ordenado de X, Y, ¿cierto? Siempre va a ser un punto así, un X, Y. Un X, Y. Así yo busco los puntos que están en el plano cartesiano. Entonces, esta sigue siendo la variable de entrada de la función, como hemos visto desde un principio, y esta sigue siendo la variable de salida. Entonces, siempre que quiero ubicar un punto, yo tengo que primero irme al eje X, después al eje Y. Entonces vamos a practicar con un punto aquí. Yo voy a poner un punto, y ustedes me van a decir qué coordenadas tiene ese punto de ahí. ¿Sí? Ese punto de ahí tengo que mirar primero el eje X, 3,4, bien. Súper. Súper bien. Entonces, tengo que mirar primero el eje X. El eje X me va a dar ese puntito de ahí, el primero, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí y miro, me devuelvo hasta el eje X. Y aquí tengo el número 3, por lo tanto, este punto que acabo de dibujar es el 3, y luego miro el eje Y. Miro acá, hacia el eje Y, y ahí me doy cuenta que tengo el número 4, ¿sí? Y así encuentro todos los puntos. Todos los puntos se van a escribir como un par ordenado de coordenadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo buscara un punto de acá ahora, por aquí, ese está en la parte negativa del... Ese se llama tercer cuadrante donde yo dibujé recién, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto. Este es el tercer cuadrante. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? Primero, miren. Primero miro el eje X. Me voy a devolver hasta el eje X. ¿Sí? Entonces, veo ese número. Que no se ve casi nada, pero aquí podemos contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Cierto? Entonces, este punto de aquí va a ser menos 5, y ahora miramos el eje Y. Entonces, nos devolvemos para el eje Y, para allá. Menos 4. A ver. Ah, no, esta no es. Esta es del segundo. Esta sí, pues. Sí, o sea, porque me pasaron todo eso. Ya, no importa cuál. ¿Pero todos tienen? Sí, es que yo entregué todo eso, pues me pasaron un poco de eso. ¿Las devuelvo o las dejo aquí? Dejémosla aquí, después la devolvemos. Pero tienes tú para ti. No, me quería entregar. ¿Me dieron todas la misma guía? Ah, ya, entonces vaya a devolverla y dígale que se equivocó. Ese es del primero. ¿Sí? Porque esa es del segundo. Ya, entonces dijimos que así se ven, ¿cierto? Ahora, ¿cómo veo la intersección
yo tengo que ver dónde se junta la recta con el eje, ¿cierto? Entonces aquí, este puntito sería la intersección de X, ¿cierto? Ahí. Y por acá tendría la intersección con Y. Entonces lo pinté de ese color para que lo vieran. ¿Por qué como que se agrandó la figura? No sé por qué se agrandó así. Ya. Entonces, más o menos, aproximadamente, ¿cuál sería la intersección con el eje X? Este punto de aquí. Ya, 3,5,0 aproximadamente, ¿cierto? No, pues no está exacto. 3,5,0. Porque aquí no está justo en la mitad, está más o menos por ahí. Pero aproximadamente, ¿ya? A mí me tinca que es más 3,8 por ahí. Pero no importa, ahí. Y ese puntito entonces, el eje X es ese, pero el eje Y, si me devuelvo al eje Y, es el 0, ¿verdad? El otro, el eje Y, ¿cierto? Sí. El otro sería 0, menos 3. ¿Sí? Ya, pues Iván, guarda el teléfono. Un ratito. Ya. Entonces, ya repasamos un poquito. ¿Hay alguna duda con esto? Más o menos. ¿Qué significa intersección? ¿Por qué me da 3,0, 3,5,0 eso? Se los voy a preguntar en la prueba. A todo esto, no hemos puesto la prueba acá al principio. ¿La pusimos ayer? No, no la pusimos. Entonces, la prueba ya la tengo fijada para ustedes. Para el día 8 de octubre. ¿Sí? Entonces, viernes 8 de octubre tenemos nuestra prueba de esta unidad. De la unidad número 4. Y entra desde la guía 1, hasta la guía 4. ¿Sí? Todo eso entra, estamos en la 3, y nos falta ver algunas cosas de la 4. Entonces, para que ustedes vayan preparándose, ¿y qué significa ese no? Ya, voy para allá entonces. Todo esto se los voy a preguntar, porque esto yo supongo que ya lo hemos aprendido, entonces lo voy a preguntar en la prueba. Entonces ahora aprovechen de preguntarme y aprovechen de aclarar las dudas y todo eso, ¿ya? Entonces, ya vimos eso. Ahora, vimos cuando una recta era paralela al eje X, cómo se manifestaba, que no había intersección, por ejemplo, con el eje X, esta recta que hice aquí, no hay intersección con el eje X, ¿cierto? Pero sí hay intersección con el eje Y. Vimos esa recta que era como paralela al eje X, y también vimos esta que era paralela al eje Y, ¿cierto? Y cómo se escribían ambas. Dijimos que esta otra de acá no tiene intersección con el eje Y. Entonces ahora vamos a ir a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, yo ahora, sin tener la gráfica, voy a ver cómo encuentro las intersecciones con los ejes de una función. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tengo este ejemplo. F de x igual x más 16. ¿Sí? Tengo
esta función y me piden encontrar las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Exactamente, súper bien. Para poder saber la intersección con el eje Y primero, ¿cierto? En algún minuto la X cambia el valor, por ejemplo. Para la intersección con el eje va a ser siempre 0. Entonces, mire, me voy a devolver. Quiero saber la intersección con el eje Y. Primero vamos a ver. ¿Sí? Y me voy a devolver para allá. Quiero saber la intersección con el eje Y. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí puse. Voy a poner uno más. Quiero poner uno que aquí, este de aquí. Quiero saber el eje Y. ¿Sí? Vimos que aquí, por ejemplo, en este ejemplo, la intersección con el eje Y era 0,18. ¿Lo ven? 0,18. ¿Por qué? Porque era ese. Porque es este puntito que está aquí. Entonces, ese punto, ¿cómo se escribe? Primero la X, entonces la X de ese punto es 0, y la Y de ese punto es 18. Entonces, para saber la intersección con el eje Y, si se fijan, el X tiene que ser 0. ¿Sí? El X tiene que ser 0. Y lo vimos en todos los ejemplos acá. Ya. Después acá. Acá, aquí también buscamos la intersección con el eje Y. El X es 0 también. ¿Lo ven? Acá el X es 0. Siempre para saber la intersección con el eje Y, el X debe ser 0. ¿Sí? Entonces, acá nuevamente 0. Acá 0. ¿Sí? Entonces va a ser siempre 0, algo. La intersección con el eje, ¿qué dije? Con el eje Y, ¿cierto? Estamos viendo con el eje Y. ¿Cómo? La línea de intersección está en el 3, debería ser 0. ¿A dónde, por ejemplo? A ver. Porque la línea va sacando eje es la línea así, Sí. entonces, en cierto punto, por ejemplo, aquí el punto del centro de aquí es 0, está arriba, si la línea estuviera un poquito más arriba, sería otro número. Claro. Pero ahí dejaría de ser 0. Ya, pero lo que nosotros queremos es la intersección, no otro número. ¿Sí? Es la intersección nomás. Acá, por ejemplo, es 0,5. Lo que yo quiero que ustedes vean es que siempre que quiero la intersección con el eje Y, siempre X es 0. Entonces, ¿cómo busco? Aquí en mi ejercicio, lo que tengo que hacer es hacer X igual 0. ¿Sí? Buscar la coordenada del punto cuando X vale 0. Es decir, lo que estoy haciendo es dando por sentado que la primera componente es 0. Y este no lo conocemos, ¿cierto? Y yo quiero conocer este punto de ahí. Ese no lo conozco. Pero ¿cómo puedo conocerlo? A través de la definición de función. Porque yo sé que la función toma al valor de entrada, le aplica algo y sale, ¿cierto? Entonces, mi función es esta. ¿Qué es lo que está haciendo esta función? Tomando el valor de entrada y sumándole 16. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar por este valor de entrada, en vez de que sea un X, va a ser el 0 que a mí me interesa. A mí me interesa el 0, para saber qué valor de salida voy a tener con el 0. Entonces, lo que hago es tomar la función y reemplazarla en 0, ¿sí? Para tomar el valor 0 de entrada y saber cuál va a ser su valor de salida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco el 0 y le sumo 16, porque esto hace esta función. Toma el valor de entrada y le suma 16.
Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? F de 0 igual 16. Esta terminología significa que la función tomó al 0 y lo convirtió en 16. Y es lo mismo que aquí yo diga, esto es lo mismo que decir 0,16. Entonces ahora ya borro este signo de interrogación y aquí coloco 16. Entonces, mi coordenada, el punto que yo andaba buscando de intersección, ya lo conozco, sus coordenadas son 0,16. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para encontrar? Ya encontré la intersección con el eje Y. ¿Sí? Esta es la intersección con el eje Y. Con Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver con X. ¿Cómo sería con X? Vamos a ver la intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y vamos a hacer unos ejercicios primero con el puro Y, pero lo voy a explicar al tiro y después lo vamos a practicar. Entonces, con el eje X, tengo lo siguiente. Esta es mi función, y yo ahora quiero la intersección ahora con el eje X. Con X, ¿sí? No con Y. Y si nos fijábamos, la intersección con X era al revés. Los Y tenían que ser 0, ¿sí? Miren, me devuelvo para allá. Me devuelvo a los ejemplos que teníamos. Vamos a empezar de acá arriba. Cuando busqué la intersección en el eje X, ¿quién valía 0 aquí? Y valía 0. ¿Se fijan? Y así encontré la intersección con el eje X. En el otro ejemplo, estoy buscando la intersección con el eje X y debe ser 0. En el otro, y debe ser 0. Y debe ser 0. Ahí está. En todos, y debe ser 0. Ahí tengo, esa es la intersección con el Y. ¿Ya? Y eje X, ¿se fijan? Y debe ser 0. Y el otro ejemplo, aquí no había intersección, así que no encontramos nada. Y acá había intersección y era 0. Entonces, para encontrar la intersección con el eje X, Y debe ser 0. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo veo el Y? Y explicamos la clase pasada esto. La función que tomaba el valor de X y lo convertía en un Y, como empezamos esta unidad, ¿cierto? Diciendo que la función era como la peluquería, que tomaba un valor y lo convertía en otro. Entonces, todos los que entran a esta función, ¿qué es lo que pasa? La función toma al valor que entra y lo convierte en un Y. A todo el que entra lo convierte en un Y. Por lo tanto, este f de x es Y. ¿Sí? Entonces, escribir f de x es lo mismo que escribir Y. Entonces, yo voy a escribir Y porque me conviene para saber cuál va a ser la intersección en el eje X. ¿Por qué? ¿La misma forma? La misma forma. Sí, solamente cambiar de lado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es al Y ponerle un 0. ¿Sí? Y ahí voy a descubrir cuál es el X que está relacionando la función para saber qué valor tiene que tomar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Este Y le voy a colocar 0, porque eso es lo que necesito, ahí lo tengo. Entonces me queda 0 igual X más 16. Y ahora resuelvo esa ecuación de primer grado que aprendimos antes. ¿Se acuerdan que aprendimos eso? Quiero despejar X, y quiero despejar X, y para despejarla, saco el número 16 que está aquí,
Y como lo hacíamos, le quitábamos 16 a ambos lados, ¿sí? Entonces, quito 16 acá y quito 16 acá. Y me va a quedar lo siguiente. Aquí me queda menos 16 igual este 16 positivo con este 16 negativo 0 y me quedó la x6. Entonces aquí x vale menos 16. ¿Sí? X vale menos 16. Esto lo puedo escribir al revés también. X igual menos 16. ¿Sí? Acuérdense que esto lo hacíamos en la ecuación de primer grado. ¿Sí? Le quitábamos a ambos lados una cantidad para poder despejar la X, para poder tener la X sola. Entonces, no, pero no. Claro, entonces, ¿cómo lo escribo? Sé que X vale menos 16, entonces la intersección, como sé que es un punto, y un punto tiene coordenadas, entonces va a ser menos 16,0. No, pues porque este X vale menos 16. Y el Y vale 0. Entonces, la intersección con Y, con X es este, ¿sí? Es ese punto. Y comprobémoslo ahora haciendo el dibujo. Esta es la función, dijimos que era f de x igual a x más 16. Lo vamos a dibujar para ver si efectivamente llegamos a la solución. Entonces acá vamos a dibujarlo. Era parece que no lo estoy compartiendo, ¿no? No. ¿Cómo era x más 16, cierto? Ya. X más 16. Ahí lo tenemos. Se ve como esta parte de la pantalla, pero vamos a hacerle un acercamiento para poder verlo. ¿Sí? Ahí tenemos, y miren, aquí al tiro se puede ver, ¿no es cierto? Acuérdense, aquí tenemos el eje Y, me dio Y igual 16, que sería el punto 0,16, y la intersección con el eje X me dio menos 16,0, ¿sí? Ahí tenemos nuestro puntito, ahí, a ver, ahí se ve mejor, ¿cierto? Así entonces encontramos, sin tener la figura, teniendo la expresión algebraica, encontramos los interceptos con los ejes. Entonces vamos a repasar un poco, ahora van a hacer ustedes un ejercicio, ¿ya? Y se van a ganar puntaje para la prueba. Entonces vamos a ir a la guía y vamos a hacer un ejercicio. Ahí tenemos, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el número 5. Vamos ganando puntaje para la prueba. Si se ganan 2 puntos trabajando, yo les pongo los 2 puntos. ¿Cómo? Tenemos que encontrar el intercepto X y el intercepto Y. ¿Sí? Teniendo solo esto, no tenemos la curva. ¿Sí? Es la actividad número 1, sí. Actividad número 1. Entonces, ejercicio número 5. Entonces vamos reemplazando, ¿sí?, el valor para saber el intercepto con el eje Y. Tenemos que reemplazar la X por 0 y al revés, para saber el intercepto del X, tenemos que hacer Y igual 0. Al revés, ¿cierto? Ya vamos haciendo el ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? Ustedes también, chiquillos, acá me ponen en el chat la respuesta y eso yo se los tomo como puntaje.
Me voy a devolver, miren, me voy a devolver acá para que ustedes vean cómo hice el otro, ¿sí? Porque ustedes lo tienen ahí en su... Entonces, pero los chiquillos acá no lo tienen, ya, pero no importa, un ratito, aquí. ¿Cómo hice este de aquí? Ahí. Ahí está como hice el ejercicio anterior, entonces el de ahora se llama el número 5 de la guía. ¿Sí? Para que vayan mirando el ejercicio como yo lo hice acá y vayan haciendo ustedes el suyo. El de ahora se llama I igual, ¿cuánto? El número 5 que está en la guía, chiquillos. Para dejárselo aquí en la pantalla. I más 7 igual a X. Ya. Ese tienen que hacer ahora. ¿Ya? Pero aquí les dejo en la pantalla como hice yo el otro, para que ustedes se vayan guiando por eso. El viernes 8 de octubre, en la plataforma, esto va a ser en la plataforma. Sí. Voy a preguntarle al... A ver. ¿Cómo? Sí. Está ahí, no está, parece el... Ya. Le voy a preguntar, es que nunca hemos tenido la prueba en línea cuando ustedes están acá. Entonces voy a preguntar cómo lo podríamos hacer. O si quizás él me diga que ustedes la hacen a mano, podría ser. Vamos a ver cómo es. ¿Ya? ¿Lo hicimos ya? ¿El 5? No. ¿Nadie lo ha hecho todavía el número 5? Por acá en el chat. Ya. ¿Lo hago yo o no? Ya. Entonces aquí. A ver, en el chat alguien me escribió. Ya, hagámoslo entonces. Primero vamos a buscar la intersección con el eje X, ¿ya? Empecemos, o por el eje, ya no importa, da lo mismo. Vamos a hacer la intersección en el eje Y. Si hago la intersección en el eje Y, esto implica que X debe ser 0, ¿sí? X debe ser 0 para encontrar la intersección en el eje Y. Entonces voy a reemplazar por 0. Entonces escribo así. Y más 7 igual
en vez de x coloco 0. ¿Sí? Menos 7. ¿Sí? Porque el 7 positivo pasa para el otro lado negativo. Entonces, le sumo menos 7 a ambos lados. Y me quedaría 7 positivo con 7 negativo se van. Y me queda solo la y igual 0 menos 7 menos 7. ¿Sí? Entonces, el punto sería 0, menos 7. Ese sería el puntito de intersección. Ya, súper bien. Sí, pero espérame, después la pongo todo junto, ¿ya? Entonces tenemos aquí el 0, menos 7. Esa sería la intersección. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Lo único que tenemos que hacer, si quiero la intersección con y, hago x igual 0. Ahora vamos a hacer la intersección con el eje x. Ahora con el eje x. Esto significa que y debe ser 0, ¿cierto? Y debe ser 0. Exactamente, nada más. Y poner por el número negativo, por el número. Sí, eso hay que hacer. Entonces, ese es se llama i más 7 igual x. Esta es mi función, i más 7 igual x. Entonces, donde está la i, coloco un 0. Borro la i y coloco el 0. Entonces, aquí me da el tiro, ¿no es cierto? 0 más 7 me da 7, igual x. No tengo ni que pasar para un lado ni para el otro. Porque me dio el tiro, 0 más 7 me da 7. ¿Sí? Cuando está, por ejemplo, la x con algún número al lado, entonces ese número lo tengo que pasar para el otro lado, para despejar. ¿Sí? ¿Entendió? Más o menos. Entonces aquí, ¿cuál sería la intersección? Sería 7, porque siempre tenemos que escribir la coordenada de x, la coordenada de y. 7,0. ¿Sí? 7,0. Revisémoslo para ver si es que efectivamente así lo vamos a dibujar. Y más 7 igual x en el GeoGebra. Y más 7 igual x. ¿Sí? Porque aquí en GeoGebra yo igual puedo escribirlo con la i. ¿Cómo era? I más 7 igual x. ¿O no? ¿Cómo era? I más 7 igual x. Y más 7 igual a x. Ah, no, que aquí no puse la x. Ya, la puse con... No, parece que no acepta que lo ponga con mayúscula. No, estoy probando yo también aquí porque no lo había puesto así. Pero si no, lo ponemos. Ahí está. Sí, tiene, por si acaso, chiquillos, si ustedes meten algo aquí en la entrada, ¿cierto? Para poder comprobar, tienen que colocar siempre con letras minúsculas, ¿ya? Por si acaso, porque no acepta con mayúsculas. Ya, aquí quedó la figura que hicimos recién. Miren, aquí tendríamos el intercepto con el eje X es 7,0 y el intercepto con el eje Y sería 0, menos 7. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que estamos haciendo entonces? Y con esos dos puntos yo puedo tener al tiro la curva, ¿sí? Yo puedo dibujar al tiro la recta y no colocar quizás montones de puntos para encontrar la recta. Acuérdense que con 2 puntos solamente yo puedo dibujar la recta. Entonces aquí tendría 2. Uno, el intercepto con el eje X y el otro con el Y. Y tenemos listo. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Y no les había compartido a los chiquillos de acá.
Ya. Aquí habíamos hecho un ejercicio, lo habíamos pasado al GeoGebra, pero no se lo mostré a ustedes, ahí está. ¿Ya? Voy a cerrar aquí. Ya. Vamos entonces a la guía y vamos a hacer el número 6 ahora. A ver, veamos el número 6. Aquí la única dificultad es que f de x es y, ¿sí? Y podemos hacer lo mismo que hicimos recién. Acuérdense que aquí tenemos la función que tiene un x de entrada y un y de salida. Y aquí el f de x es igual a y, ¿sí? La función toma el x y lo convierte en y. Entonces, este f de x yo puedo escribirlo así. ¿Sí? Y ahora hago el reemplazo con el eje x y con el eje y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el eje y, x debe ser 0, ¿cierto? Ya, exactamente, menos 8 por 0. Entonces, escribo mi función y voy a cambiar la x por 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Borro la x y pongo un 0 aquí. Exacto. Y acuérdense que ahí hay un por, ¿cierto? Entonces me queda menos 8 por 0, 0. Y aquí me queda 0 más 2, me queda solamente 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahora ya tendría la intersección con el eje y, que sería 0,2. 0,2. Está muy difícil, ¿o no? No. Sí. Y veamos ahora cómo quedaría con el otro, con el eje X. Entonces, con el eje X, y debe ser 0, ¿cierto? Entonces, colocamos nuestra función, que es y igual menos 8x más 2, y ahora reemplazamos el y por 0. ¿Sí? Entonces, voy a borrar la y la cambio por 0. Y ahora resolvemos la ecuación que tenemos ahí. Esto lo hicimos en las clases cuando vimos ecuación de primer grado, ¿ya? ¿Qué hago? Voy a despejar esto de aquí. Miren, cuando yo lo tengo escrito así, es preferible escribirlo al revés, ¿ya? Así. Porque esto es exactamente lo mismo. Entonces, ahora voy a sacar este 2 positivo, y para eso voy a restar 2 a ambos lados de la igualdad. Voy a borrar aquí. Entonces voy a restar 2 a ambos lados de la igualdad. Entonces me quedaría así, menos 2 aquí y menos 2 acá. Y me quedaría este 2 positivo con este 2 negativo, me queda 0, me quedaría solamente menos 8x igual 0 menos 2, que me daría menos 2, ¿cierto? Y ahora nos estamos acordando de la materia de la unidad 3. Ahora debo despejar aquí. Para poder saber el valor de x, tengo que sacar este menos 8 que está multiplicando. Entonces ahora vamos a dividir por menos 8. ¿Sí? Dividimos por menos 8, entonces me queda así. Dividido por menos 8 y dividido por menos 8.
Entonces, menos 8 dividido por menos 8 me queda 1, una X, ¿cierto? Y acá puedo simplificar por 2. Vamos a simplificar aquí por 2. Y vamos a colocar el signo positivo porque menos por menos aquí me da positivo. Menos por menos positivo, ¿sí? Entonces me queda 2 dividido 2, me queda 1, partido por 8 dividido 2, me queda 4, ¿cierto? 2 por 4, 8. Y menos por menos más. Entonces, el punto donde intercepta va a ser el 1/4. ¿Sí? Entonces, el punto de intersección es 1/4, 0. ¿Sí? Tenemos que hacer más ejercicio porque esto se logra solamente haciendo ejercicio y poder entender mejor. Mire, vamos a hacer este de aquí. X más Y igual 18. X más Y igual 18. ¿Ya? Hagamos el número 7. Vamos, 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 vamos. Esto es puro práctica. Al final después nos acostumbramos. X más Y igual 18. Entonces, busquemos los interceptos. Si ustedes pueden ver así a simple vista cuáles son los valores, no tienen que hacerlo, ¿sí? Porque yo no puedo privarles de que intuitivamente descubran los puntos. Porque puede que ustedes los descubran intuitivamente también, sin hacer cálculos matemáticos, ¿cierto? Ya, si ustedes los descubren, está bien. A ver, díganme si lo pueden descubrir mirando solamente X más Y igual 18. ¿Ya? ¿Cuál ese sería? Está bien. Ya. Una pregunta. Tú dijiste 0,18. ¿Cierto? Este sería el intercepto con el eje, con el Y. Y está bien. Muy bien, Rodrigo. Este sería con el Y, el intercepto con el eje Y. ¿Sí? Él lo sacó intuitivamente. Si ustedes lo pueden sacar así, no hay problema que lo saquen así. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el intercepto con el eje X? Mira, si tú le pones un menos 18, tú estás diciendo que sería el X, ¿cierto? Mira, si yo pongo aquí menos 18 más 0, no me da 18 al otro lado. Porque esta igualdad no puede cambiar. Tú estás diciendo que X vale menos 18. El Y vale 0, ¿cierto? Y menos 18 más 0 me da menos 18. Y acá me dice que es 18. Entonces, no concuerda. ¿Lo veo, no? Entonces, no sería menos 18. ¿Cuánto creen? Ya, entonces, ¿cómo? 18,0. Sí, ese es. Ese sería con el eje X. 18,0. Porque si X vale 18, lo pongo aquí, 18 más Y, si Y vale 0, me da 18 positivo. Entonces, ¿se fijan que este podría sacarlo sin necesidad de reemplazar y hacer todo el show ese? Bueno, puedo tomar esos dos caminos. Bien, Mayra, súper bien. Veamos ahora, a ver, como que me puse muy grave para acá.
Voy a hacer otro ejercicio antes que hagamos el número 8, ¿ya? Y yo no pensé que les iba a costar, ¿ah? Me di cuenta que les está costando un poco, entonces vamos a hacer un poquito más de práctica con algo más fácil. Pongamos aquí este de aquí. Hagamos eso. Sí, el número 6 que puse acá. El eje, aquí el número 6, el eje X, ¿cuál dices tú que sería? 0, menos 5. O sea, si está ahí igual a 0, entonces dice que sea con los 5 Claro, exactamente, súper. ¿Cómo entonces sería el par ordenado aquí? Menos 5,0. Menos 5,0. Porque fíjate, si pongo aquí menos 5, si la X vale menos 5 más 5 me da 0. ¿Sí? Porque la Y debe darme 0. Y el eje Y, ¿cuál sería el eje Y? 0,5. ¿Sí? ¿Están entendiendo entonces? Sí. Eso es. ¿Lo ven? Yo los ejercicios que les voy a preguntar no van a ser tan difíciles, ¿ya? Pero quiero que entiendan el concepto. No sé si ahora se entiende mejor. ¿Sí? Porque el par ordenado me tiene que seguir satisfaciendo esta función. No puede dispararse, no puede darme un valor que me cambie la función. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, está perfecto el ejercicio que hicimos. Vamos a hacer otro. Vamos a practicar un poquito más porque estos de acá me pinta que les van a hacer más. ¿Vamos a la hora? ¿Tan luego? Hagamos uno más, por favor. A ver, espérate. Voy a poner aquí menos 8 igual y. ¿Cómo sería ahí el eje X y el eje Y? 8,0. El eje X, 8,0. Y menos 0 menos 8. 0, menos 8. 0, menos 8. 8 nomás. ¿Sí? ¿Quién dijo el Claudio? Bien, Claudio, súper. 0,8. ¿Sí? Porque si aquí yo pongo 0, para que me dé 0, este X tiene que ser 8. Exactamente. Sí. ¿Lo entienden, cierto, chiquillos? Que bien, súper bien. Ya, si estamos en la hora, entonces practiquen haciendo los ejercicios que quedan ahí, ¿ya? La próxima clase, si ustedes me los muestran y lo resolvieron, yo les pongo puntaje y eso va a ser para su prueba, un trabajo que ustedes hicieron para la prueba, ¿ya? Entonces, practiquen, porque esto es pura práctica, no es que aquí uno sabe más que el otro, solamente hay que practicar. Es lo mismo que las carreras de cuando uno sale a practicar para tener más músculo, ¿cierto? Tiene que correr y tiene que hacer pesa. Aquí también hay que practicar. Ya. Nos vemos, chicos, entonces el próximo jueves, ¿ya? Ahí vamos a aclarar todas las dudas para la prueba y todo lo que necesitamos. Chao.
Gracias. Gracias, Maudia. Chao. Chao, Sofía.